Saludos, buenas. Mi nombre es Giovanni Manuel Álvarez Saldaña, matrícula 2021-1264, y el día de hoy estaremos realizando lo que es la práctica laboratorio 9.1.2, implementación del multiárea de SPF versión 3. Estaremos utilizando para esta ocasión lo que es el simulador GNS 3. Yo he estado haciendo unas cuantas eh, configuraciones ya que estaba grabando y vi que no se escuchaba el audio, pero yo voy a explicar cada uno de los comandos que utilicé acá para ir desarrollando la práctica de una manera más rápida. Bien, nos piden que creemos esta topología de acá, que es la misma que utilicé acá. Lo único que estas interfaces de los multilayers se están comunicando por Ethernet 00 y las demás están utilizando interfaces Gigabyte. Bien, nos pide acá que utilizaremos todos estos valores en la configuración para establecer lo que es la conectividad. Bien, entonces proseguimos. Nos dice aquí que tenemos que construir la topología, configuración, lo que vamos a lograr en esta práctica, configuración de IPv o SPF versión 3 para IPv6, los multilayer, en D1 en este caso, configuración de SPF en los Arres Family, tanto para IPv4 como para IPv6, verificación del protocolo y entre otros. Nos dice aquí que vamos a configurar tanto el área 0, el área 1, el área 2 en este laboratorio, utilizando Arres Family. Entonces nos dice que al configurar IPv6 tenemos que configurar IPv6 link local para que pueda establecer adyacencia. Nos dice aquí los dispositivos que podemos utilizar y las IOs de los routers que se recomiendan para esto. Entonces, una vez dicho todo esto, empecemos con lo que es la práctica. Nos dice que seteemos la red con las configuraciones básicas y nos da los comandos que se deben de utilizar. En este caso, para R1, yo utilicé lo que es el hostname por la interfaz Gigabyte 00. Se conecta a lo que es el multilayer y por la interfaz Gigabyte 01 se conecta a lo que es el router 2. En el router 2, más de lo mismo, un link que va a R1, que sería este, si no me equivoco, y un link que va al R1 con la configuración básica y un link que va a R3. Y por último, un link que va a la loopback para simular la salida de internet. Vamos con R3. En este caso sería más de lo mismo, la misma configuración. Copiamos y pegamos. Una interfaz que va a R2 y una interfaz que va a D2. De esta manera, como nos plantea la práctica. En D1 lo mismo, una que vaya hacia R1 y otra que vaya hacia afuera. Y lo mismo en D2. Como se puede ver, aquí están las configuraciones. Y lo mismo en D2. Simplemente copiar y pegar. Bien. Una vez hecho esto, lo que hicimos fue, y lo que vamos a hacer es entender el funcionamiento para implementar lo que es el OSPF versión 3 utilizando el routing de IPv6. Nos dicen que los mensajes se originan de los link local de los IPv6 que se configuran previamente y que deben de estar estáticos para que puedan ser más reconocibles a la hora de crearse. Nos dice que se utiliza este protocolo para el enrutamiento. Entonces, utilizamos el show IPv6 brief. Esto lo hacemos en D1. Estaría por acá. Como se puede ver, sale prácticamente la misma información de cómo está configurado. Luego nos dice que tenemos que activar IPv6 en D1 para
que podamos utilizar los otros comandos de activación de OSPF. Entonces, luego de esto, lo que voy a enseñar es cómo lo configuré acá. Acá arriba. IPv6 Unicast Routing y volví a generar el mismo comando. Entonces proseguimos con show IPv6 Ceph, que sería esta parte de acá. Bien. Entonces nos indican que debemos configurar el IPv6 con el process correspondiente que nos vayan a dar. Es bastante similar a la versión anterior de CPF, pero el Process ID no tiene que coincidir con los vecinos para establecer adyacencia. Entonces configuraremos 123 en este caso. Tiene que ser de 32 bits. Bien, el número que se indique. Entonces, en D1 utilizamos, pues, a ver, route IPv6, router SPF. Ponemos el router ID, exit. Y luego tenemos que determinar por qué interfaz la vamos a mandar. En este caso sería la Ethernet 00 y la Ethernet 01. Solamente se configura aquí la IPv6. Bien. Luego usamos el comando show IPv6 o CPF, 6 minutos de grabación. Bien. Y leemos la información que nos arroja. En este caso nos dio esta información, que es prácticamente la misma. Nos dice, por ejemplo, el router ID que configuramos. Nos dice los intervalos del LSA, la configuración básica de cómo se configura por defecto. El área que configuramos, entre otras informaciones. Bien. Entonces, nos dice aquí que utilicemos el comando show IPv6 protocols para verlo más resumido, que es esta parte de acá. Y podemos ver también los que son las áreas stop y NSA. Y las interfaces que tenemos configuradas para SPF. Bien. Seguimos con lo que es la configuración de CPF versión 3 por medio de la REST-Family. Nos dice que se unificó en CPF para la configuración de tanto IPv4 como IPv6. Utiliza un solo proceso para realizar las tareas, pero se hace por REST-Family. Y cada mensaje es enviado por IPv6 y requiere que soporte el routing IPv6, el dispositivo. Entonces nos mandan a configurar el REST Family y el IPv6 Unicast Routing en el R1, que sería esta parte de acá. A ver. Aquí está IPv6 Unicast Routing. Y los comandos que nos dieron a continuación, que sería el REST Family para ver la información de cómo podemos configurarlo. Sería IPv6, IPv4. Y en cada uno de estos podemos configurarlo como Unicast y otros parámetros. Nos dicen que utilicemos este comando y que le demos a help, como quien dice, para que podamos ver la información de diferentes comandos que podemos utilizar. Entre estos destaca el área, el tipo de autentificación, la información por defecto de la distribución, la passive interface y el summary address y el prefix. Ya todo lo otro prácticamente lo conocemos. Entonces nos mandan a colocarle un router ID. Y nos dicen que se lo pongamos también a IPv6. Se lo puse aquí a IPv4 y luego se lo puse a IPv6. Y nos dice que después de esto tenemos que configurarlo a cada interfaz y decirle a qué área pertenece. Que sería esta parte de aquí. O la interfaz Gigabyte 00 que se comparte por la D1. Por el multilayer D1. O SPF versión 4, área 0 y área 0.
Y para la otra interfaz que conecta con R2, área 1. Y nos dice que no hemos configurado IPv4 para el área, para la conexión de SPF. IPv4. Bien. Una vez hecho esto, seguimos con las configuraciones de los otros routers. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a R2, config, decimos acá lo siguiente. Unicast routing, OSPF, Process ID 123, Unicast routing, de IPv4, el router ID. Salimos del Address Family y configuramos el Address Family del IPv6. Ya que configuramos el de IPv4. Mismo router ID. Exit Address Family. Y exit. Ahora configuramos el OSPF en las interfaces. Sería la interfaz Gigabyte 0.0. Decimos que pase por el área 0. En este caso, la que conecta con R1. Y la IPv6 en el área 0 también. Y para la conexión con R3, Gigabyte 0 con... Le damos el process area del área 0 también. De esta manera. Entonces vamos a configurar los Address Family en el R3 ahora. Más de lo mismo. Activamos el routing de IPv6. El router SPF con el Process ID. Router ID. Decimos que sea unicast en el caso de IPv4. Exit Address Family para IPv6. Exit Address Family. Y por las interfaces que se van a compartir. TF Gigabyte 0.0 que conecta a R2. Decimos OSPF, versión 4, área 0 y IPv6, área 0 también. IPv6. Y vamos a la siguiente interfaz. Interface Gigabyte 0 con... Y decimos más de lo mismo, pero para el área 2 en este caso. Bien. Nos dice aquí que debemos configurar el Address Family en D2. Habilitamos el IP Routing. Vamos a la configuración, IP Routing, Unicast Routing IPv6, el router OSPF con 123 en este caso, Address Family, exit del Address Family, IPv6, exit del Address Family y vamos a las interfaces. En este caso sería la interfaz Ethernet 00 que se conectaría al área 2 como la configuramos arriba, tanto para IPv4 como IPv6. Ethernet 0.01 para afuera, la hacemos con el área 2 también. Todo lo que pertenezca hacia afuera va a pertenecer hacia el área 2 en este caso. Y verificamos los comandos, verificamos qué información nos arroja lo que es el Address Family para IPv4 como para IPv6. Bien. Entonces, vamos a D1 y vemos que nos presenta.
Tenemos aquí los neighbors que ha encontrado, que sería el 111 solamente, por la Ethernet 00 en este caso. Nos dice acá que utilicemos este comando en el R1 para ver cómo él lo visualiza. De caso se vería de esta manera. Aquí podemos ver que por la Gigabyte 00 tiene el router ID 22 y por la Gigabyte 0.1 tiene el router con el router ID 1112. Uno funciona como VDR y el otro como DR para la vista de él. Entonces, vemos que podemos ver SPF versión 3 que nos presentará a ambos, tanto IPv6 como IPv4, si no me equivoco. Aquí lo tenemos. Para IPv6 él ve estas redes y para IPv4 solo ve esto, porque la otra interfaz no tiene configurado un IP, la IPv4. Y así se ve en el ejemplo. Nos dice que los comandos son bastante parecidos a la versión anterior, lo único que no necesita el subjetivo IP. Entonces seguimos. Nos dice que entonces ahora para sumarizar los shows podemos utilizar estos comandos para para OSPF versión 2, la versión vieja. Solo nos mostrará la IPv4 de la REST Family, que sería ese comando. Para SPF versión 3 sería este comando que nos muestra la IPv6 solamente. Y si configuramos SPF versión 3 nos mostrará tanto IPv4 como IPv6 en la REST Family. Entonces nos pregunta aquí. Entonces nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué el comando show IPv6 o SPF neighbor solo muestra OSPF versión 3 vecinos en el IPv6 address family? Esto sucede debido a que si colocamos el comando, o sea, lo que quiere decirnos la pregunta es por qué se ve información diferente al utilizar los comandos. Es que esta no presenta los address family de las redes, mientras que el comando es show IP o CPF neighbor solamente nos muestra las redes pertenecientes al protocolo de CPF, pero para IPv6. No nos muestra los address family como si nos hace el comando show SPF versión 3 neighbor. O sea, aquí le estamos indicando en qué enrutamiento queremos ver la información. Entonces, nos dice que veamos las IP que nos presenta cada dispositivo. Hacemos en el D1, el show IP v6 route OSPF. Vemos aquí que nos presenta por medio de OSPF intra conexión aprendida por OSPF, que por medio de la Ethernet 00 se aprendió estas redes de acá. Y dice que mostrar estas redes con con show IP root o CPF, ¿por qué no hay rutas mostradas usando ese comando? Lo que sucede en este caso sería que este comando es más para ver lo que es el SPF versión 2 y nosotros estamos trabajando con SPF versión 3, que es lo mismo que destacamos acá, que no vemos esa información colocada correctamente en SPF. O sea, estamos mencionando solamente la IPv6 y no la REST Family como tal, que es lo que estamos configurando.
Nos dice aquí que después de entender la diferencia entre ambos comandos, que uno está asociado hacia OSPF versión 2 y otro está asociado a OSPF versión 3, que fue lo que expliqué, este comando se usa en OSPF versión 3 para ver las rutas de los arrays family, de la routing table. Entonces nos dicen que ahora coloquemos este comando. A ver. Este comando de acá. Que aquí sí nos indica correctamente de dónde fue que de dónde fue que se aprendieron las redes. Como se ve acá. Nos muestra estas informaciones. Ujú, ujú, ujú. Y si utilizamos show IP routes CPF versión 3, no nos debería de funcionar correctamente. De hecho, intenta traducirlo. El comando correcto es este. Para ver las de IPv6 y ver las de IPv4. Bien. Entonces, nos pregunta aquí, por qué no de show IP root o SPF, se muestra ninguna de las rutas en R1? Recordemos que este comando es para OSPF versión 2, no para versión 3. Entonces, por eso no se muestra ninguna de las rutas porque configuramos OSPF versión 3. Seguimos. Dice aquí que examinemos OSPF LSDB. D1 está corriendo con SPF configurado versión 3 tradicional y utilizamos el comando show IPv6 OSPF database para mostrar lo que es la database que genera la database que genera el protocolo. No recuerdo cómo se llama, los LCA. Nos pide que ejecutemos el database en D1 en este caso, para ver cómo lo muestra y los diferentes LCA que genera. Y aquí estarían los link state, los router link state y el área por donde viene, y el router con el ID y el proceso que está ejecutando. Dice aquí que R1, esto fue en D1. Sí. R1 está corriendo con el Ares Family. R1 está corriendo con SPF versión 3 con el Ares Family. Entonces utilizamos el comando SPF database SPF versión 3 para ver qué información nos muestra. Aquí vemos todo lo que aprendió a través de el Ares Family de IPv4 y el Ares Family de IPv6. Dice los tipos que pertenece. Bien. Entonces nos dice lo siguiente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, esto no tiene una traducción literal, pero según lo que veo aquí es directamente configurar lo que es la Passive Interfaces para limitar por dónde pasan los mensajes de genera OSPF versión 3. Entonces nos dice que tenemos que entrar al router OSPF con el ID que colocamos y colocar el Passive Interface por donde la queremos limitar. En este caso sería por la red, por la interfaz Ethernet 00, la Ethernet 01. Vamos a el proceso y sería un passive interface Ethernet 0 con 1 para que no la distribuya hacia afuera.
Dice aquí que hay que hacer lo mismo para el multilayer contrario de 2. Nos config, ponemos el... Oh, ya, es que no estamos usando IPv6 acá. Router SPF. Pongamos Passive Interface, Ethernet 0.1. Dice que podemos utilizar el comando Passive Interface directamente con el Ares Family. Entonces negamos lo que acabamos de hacer. Sería para aplicarlo a varias redes al mismo tiempo, como quien dice. Ponemos Ares Family IPv4, Unicast, Passive Interface Ethernet 0.1 y Ares Family IPv6, Unicast. Y ponemos aquí el Passive Interface. Veo que arriba lo puse mal. Sería Family Unicast y Passive Interface 0. Le seguimos, salimos de la Family. Exit. Address Family. Do right. Entonces vamos a proceder lo que es la sumarización de las redes y las áreas. Bien. Entonces vamos a R1 y colocamos el router SPF ID, que sería este. Vamos a, ¿dónde? A R1. Configuración. Vamos aquí a Res Family IPv6 Unicast. Y tenemos que colocarle este rango, en este caso. Para el área 1, este rango de IPv6. Y en el R3, lo mismo. Un exit. Vamos al proceso. A Res Family IPv6. Y para el área 2, en este rango de IPv6. Y vemos ahora cómo se sumarizaron los prefijos de las IPs. Si vamos al router número 2, vemos los resultados de cómo nos presentan las redes, cómo nos están llegando. Vemos aquí que recibimos /52 de cada red, tanto por la Gigabyte 1 que pertenece a R1 y de la Gigabyte 01 que pertenece a R3. SPF soporta que la misma red, varios diferentes tipos de LSA de OSPF versión 2. Nota que la interfaz entre R2 y R1 y R2 R3 selecciona un DR y un BDR. Esto es porque el Internet Multi-Access Network, porque está configurado como un Multi-Access Network, la red. Entonces, cualquiera de los puntos de links no necesita ni un DR ni un BDR como tal. Básicamente que así nos mostraría la interfaz con ambos protocolos configurados y que no se ha elegido ninguno de ellos porque no se necesita en este caso. Estas conexiones pueden ser cambiadas de punto a punto con SPF Enable Point to Point, en este caso. Entonces nos dice que las apliquemos en la interfaz Gigabyte en ambas interfaces, tanto en la 00 como
la 0,1. Ahí estamos viendo los mensajes que ya se van generando, la adyacencia nuevamente. Y nos dice que minutos de grabación. Esto se aplicó en R2. Dice que lo apliquemos también en R1 para D1 y en R3 para D2. No, para R2 y para R2. Exit, config, interfaz gigabyte 0.0, point to point, que va a caer la adyacencia, write, y aquí también. Exit, interface gigabyte 0.0, colocamos point to point. Bien. Y ahora vemos cómo cambiaron las redes para forzarlas a hacer punto a punto. Sería por medio de este comando. Point to point. Entonces nos pregunta lo siguiente. ¿En qué afecta esto? En que ya prácticamente no habría ni DR ni BDR. Ya no sería una red multiacceso. Solamente sería un solo acceso. Si la forzamos a hacer un network point to point. Por último, si no me equivoco, nos dicen cómo podemos avisar sobre las rutas por defecto. Entonces creamos esta ruta en R2 para configurarla de manera estática. Ahí estaría. Y para IPv4, por la loopback 0. Dice que no tiene gateway. Entonces vamos al router ID y decimos que no dé el default information originate, en este caso, tanto para IPv6 como para IPv4. Ahí estaría. Hacemos un exit. Y entonces R1 debería de recibir una ruta por defecto de IPv6 que fue la que forzamos, que sería la 00. Vamos a D1 y D2. Como ves aquí, la ruta que recibimos es la estática que acabamos de configurar. Vamos a ver acá. Y entonces nos piden en D2 este comando de acá también. Y vemos que también recibe la estática de R2. Y nada, esto sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias. Ya mandaré los comandos en el PDF.